Listo, creo que comenzó a grabar. Bueno, estimados, listo, ya me han confirmado que me han escuchado bien y logran ver mi pantalla, ¿cierto? Listo. Bueno, el tema de hoy es otro de los capítulos del día de elementos de diseño para culto y alcantarillado de López Cuaya. El tema de hoy es relacionado con bombas y estaciones de bombeo. ¿Listo? Listo. Vamos a colocar acá este marcador. Bueno, los temas o los subtemas que están dentro de de bombas y estaciones de bombeo del libro. Una somera clasificación de las máquinas hidráulicas. Se habla de las bombas centrífugas, que son las de interés para acueductos y alcantarillados. Se mencionan algunas especificaciones de las estaciones de bombeo. Eh, se menciona también, o se trata sobre el diseño, la especificación de diseño del bombeo. Se trata también el tema de las curvas características. Hay dos curvas que tienen unas bombas o el sistema cuando tienen bombeo, que es la curva del sistema y la curva de la bomba. La bomba es fabricada o suministrada por el fabricante, disculpe, y el del sistema pues depende ya de la dinámica del sistema que se tenga, la configuración y todo. Y al final analizaremos un ejemplo de diseño que es el mismo que está en el de López Cuaya y lo trataremos en Excel. ¿Listo? Bueno, lo primero, ¿me están escuchando bien? Disculpen, le estoy preguntando porque no sé si me escuchan bien. Profe, a veces se intercorta un poquito, pero hasta ahora se ha entendido todo. ¿Se ha entendido todo? Cuando no, porfa, me comentan, sí. Listo. Bueno, la clasificación de las bombas, o bueno, donde se incluyen las bombas, ya tiene que ver, o la bomba está dentro de las máquinas hidráulicas. Entonces, de manera general, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, se pueden clasificar de acuerdo al suministro de energía, si es una máquina que genera energía o si es una máquina que retira energía, listo, como los motores. También se encuentran las de desplazamiento positivo, que son básicamente aquellas bombas con caudales pequeños y pequeñas alturas dinámicas, como por ejemplo las bombas peristálticas que están en los laboratorios. Entonces, los de desplazamiento positivos usualmente están para laboratorios y ese tipo de prácticas o para sistemas muy pequeños. Las turbomáquinas o bombas centrífugas, estas son, digamos, las de interés, en las que nosotros seleccionamos, de acuerdo al catálogo de fabricante, hallamos el punto de operación de esa bomba. Y también hay otro tipo de bombas, que son aquellas máquinas, o bueno, vamos a llamarla en lugar de bombas, máquinas gravimétricas. Listo, que es una máquina hidráulica, pero tiene que ver con, por ejemplo, aquellas que están con el funcionamiento del ariete hidráulico. Listo, que no requieren energía, sino que por la sobrepresión que se genera en el sistema, se aprovecha para impulsar el agua. Bueno, la primera, según suministro de energía, entonces los generadores, la bomba es una generadora, ¿por qué? Porque la bomba recibe o consume trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, electricidad o combustible, o energía fotovoltaica, la que se requiera para hacer que la bomba funcione, y la bomba tiene unos rotores, un eje rotatorio, que mueve el agua y hace que ésta gane presión y velocidad y salga. ¿Listo? Entonces, cuando esa energía cinética del motor en sí se le transfiere al fluido, donde el fluido va a ganar velocidad y presión. Y por eso esto va a llegar a unas temperaturas, a unas altas, a una cota alta, ¿cierto? Mayor a la donde está la bomba o el depósito el cual se está bombeando. Por ejemplo, acá un tanque puede ir acá abajito, ¿cierto? Y si quiero impulsar a otro tanque elevado, por ejemplo,
Esto, sin una bomba, esto no va a pasar, ¿sí? Esto desafiará las leyes de la física, concretamente la de la gravedad. ¿Listo? Entonces, para que pase esto, necesitamos una bomba que le transfiere energía y presión al fluido para que gane energía y pueda llegar a una elevación más alta. ¿Listo? Esta es una generadora, genera energía al fluido. Y los motores, por su parte, o también turbinas, son, le retiran energía al fluido. ¿Listo? Es decir, aprovechan la energía que tiene el fluido para mover una turbina o un motor. Por ejemplo, en este caso hay una turbina, lo que hace que esta energía del agua, ¿cierto? Esta energía, cuando nosotros nos suponemos que hay una energía de presión, a más altura va a haber mayor energía de presión, y también de elevación con respecto entre este punto y este otro punto. Entonces, esta energía me conduce el flujo hacia acá, ¿cierto? Y en este punto, el fluido me mueve una turbina, ¿cierto? Entonces, esta turbina aprovecha esa energía del fluido y por eso consume energía, ¿cierto? Retira energía del fluido y se lo transmite a un generador de energía. Y ahí vemos un transformador y todo eso para la energía eléctrica. Así funciona, por ejemplo, las hidroeléctricas, ¿cierto? Aprovechan la energía del fluido. ¿Listo? Y obviamente acá hay un remanente del flujo, como tiene que salir en alguna parte, acá va a salir con menos energía. Porque gran parte, por balance de energía, una energía se va para el generador, más las pérdidas, porque esto se recalienta y una energía que no es útil, y la otra energía, pues la lleva al agua, va a ser menor a la que entra, esta energía que entra, ¿cierto? Entonces ahí vemos que una genera energía y otra retira energía, consume energía. ¿Listo? Eh, bueno, los generadores básicamente son las bombas. La bomba le da energía al fluido y los motores de fluido, por ejemplo, son los que el fluido le suministra a ese dispositivo, bien sea un motor de fluido o una turbina. ¿Vale? Listo. Bueno, un segundito acá. Dale un segundito, me han hecho una llamada. Me han insistido tanto, no sé qué será. Un segundito, por favor. Listo, qué pena, muchachos. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Tienen preguntas? ¿Me escuchan? No, profe, no tengo preguntas por mi parte. Listo, vale, gracias. Listo, este tipo de problemas, ¿se acuerdan de esta ecuación? ¿Se acuerdan de esta ecuación? ¿Cómo se llama esa ecuación? ¿Que vieron en mecánica de fluidos o hidráulica? Estos tres términos de acá son tres tipos de energía. Estos son otros tres, ¿cierto?
Esta es energía de presión, energía de velocidad, energía de elevación. Y en sí, estos tres términos constituyen la ecuación de Bernoulli. ¿Se acuerdan de la de Bernoulli, cierto? Sí lo vieron, ¿no? La de Bernoulli. Sí, profe. Vale, la de Bernoulli. No, solo soy yo, pero ya se está empezando a estudiar. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. No te escuché. Profe, no sé si solo soy yo, pero ya se le está empezando a escuchar entrecortado ya. Todos me escuchan entrecortado. Se escucha bien, profe. Ah, listo, entonces el internet. Se escucha bien, profe. Listo, entonces tu internet. Vale, a veces nos falla todo. Si es con el mío, pues miramos a ver qué hacemos. Listo. Vale. Si otro escucha mal, me comenta. Bueno, esta es la ecuación de Bernoulli. Estos tres términos, con estos, es la de Bernoulli, pero la de Bernoulli tiene unas limitaciones. ¿Sí? Que la Bernoulli asume que no hay pérdida de energía ni ganancia de energía. Listo, asume que también con un fluido. Listo, que no haya ingreso ni salida de fluido. Pero concretamente, en los sistemas reales, como los que nosotros tenemos, por ejemplo, en la bomba de nuestra casa, cuando impulsamos el agua, o en nuestro sistema de tuberías de casa, ¿sí? Ahí ocurren pérdidas de energía. Listo, en cualquier sistema, en una planta, va a ocurrir ganancia y pérdida de energía. Entonces, a la ecuación de Bernoulli se le añaden otros componentes, como por ejemplo este H sub A, que es la energía que suministra la bomba, por eso es que se suma. ¿Listo? Recuerden que uno usualmente toma dos puntos de interés, 1 y 2, y esa ecuación la plantea en la dirección del flujo. ¿Listo? Entonces, le sumamos la energía que suministra la bomba al fluido, y también a esta parte inicial donde arrancamos en el sistema, que es en una sección 1, esta sería la sección 1, por eso van a ver el subíndice 1, y a esta sección 2, nosotros le restamos las pérdidas, y también le restamos la energía que retire un motor o una turbina. Entonces, por esto, esos son signos negativos que al pasarlo del lado izquierdo al lado derecho se convierten en positivos. Este H sub L o H sub T, recuerden que es la sumatoria de pérdida por fricción más pérdidas menores. ¿Listo? Bueno, eso igual, esta ecuación es la que nosotros partimos, o la base, para que nosotros hagamos los cálculos. ¿Listo? Esto ya ustedes lo han visto. ¿Vale? Entonces, esa ecuación general que ustedes han visto ahí, que aplica para esos sistemas donde hay ganancia y pérdida de energía, como en este que es uno más general, hay una bomba, hay un motor. Entonces, uno lo que hace es que escribe la ecuación general de la energía, que es la que se transforma de Bernoulli, en la dirección del fluido. Es decir, si el flujo va en este sentido, si esta es la sección 1 y esta es la sección 2, entonces nosotros partimos de la sección 1 hasta la sección 2. Entonces nosotros partimos desde el punto 1. En el punto 1 el fluido, en ese punto va a tener una energía. Si seguimos recorriendo, acá nos encontramos con una bomba. Y como la bomba suma energía, le colocamos la energía que suma esa bomba, H sub A. Listo, seguimos en todo este tramo hasta llegar al motor. Recuerden que, miren, acá hay este codo, está esta válvula, ¿cierto? Esto me le va a retirar energía al fluido, pérdidas menores. Recuerden que la pérdida menores, ¿cierto? Era un K, una sumatoria de K por B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
¿Listo? Bueno, esto podría ser una sumatoria de pérdidas. ¿Listo? Y esta es la pérdida menor, que es por accesorios, por ejemplo, cambio de direcciones, entrada al sistema, por ejemplo, salida. También se puede cuantificar. Bueno, en todo caso, estas Ks, pues les voy a mostrar a continuación, va a depender del tipo de accesorio. Son datos que se suministran por estudios o se recolectan de estudios ya previos. Lo encontramos en cualquier libro de mecánica de fluidos, incluso los de acueducto y alcantarillado. Hay esas sumatorias de K. Por ejemplo, para una válvula globo de un codo de 90, de radio largo, radio corto, entre otros, va a tener un valor de un K. ¿Listo? Entonces, esto me va a generar una pérdida menor o localizada y los tramos hay una pasa por la tubería, tiene una fuerza contraria en respuesta que va a ser retiran el fluido, más bien pierde energía. Entonces este H sub L es la resta de la bomba del motor, que va a ser la fricción. O sea, cuando se calcula, por ejemplo, las pérdidas por fricción, ¿qué metodología hay? H sub F es igual ¿no recuerdan? Vamos a estimar las pérdidas por fricción. La ecuación de Darcy-Weisbach, ¿cierto? Que es un factor de fricción por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Creo que es así. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y este factor de fricción es un valor empírico, ¿sí? Que va a depender del Reynolds y depende de la rugosidad relativa. Entonces uno usualmente va al diagrama de Moody y lee este F. O si no, pueden utilizar la fórmula de Colebrook-White pero el F tienen que iterarlo. ¿Listo? Eso es lo que se hace en mecánica de fluidos. Entonces, este H sub L incluye pérdidas menores y pérdidas por fricción. Ahora, bueno, ya llegué al motor y el motor, entonces, le va a retirar energía. Por eso acá se muestra que H sub L, el fluido llega, el motor se mueve gracias a la presión del fluido, a la energía del fluido, y extrae una energía, ¿cierto? Para un determinado uso. Un motor usualmente es para mover algo, ¿sí? Y por lo tanto, se le resta la energía que le retira el motor. Entonces, a diferencia de la bomba suma energía y el motor retira energía. ¿Listo? Entonces, ya incluimos el motor, llegamos al punto 2 y pues ya decimos que esto va a ser igual a todo esto, por conservación de energía, va a ser igual a la energía en 2. ¿Listo? Todas las entradas y salidas, o el punto 2 va a ser la sumatoria de entradas y de salidas, lo que va a llegar acá, y lo que tiene obviamente el fluido, más lo que le entra, más lo que le sale, menos lo que le sale, que esto es básicamente un balance de energía. ¿Listo? Y ya ustedes lo pueden emplear. La energía 1, recuerden que es Bernoulli, son 3 términos de energía. ¿Listo? Esta H sub A, esta E2, son estos 3 términos de energía. H sub L, que es negativo, pasaría a positivo, y H sub L pasarían a positivos. Y este H sub L simplemente es H sub M más H sub F, o sumatoria de H sub F más sumatoria de H sub M. ¿Listo? Entonces, básicamente ese, digamos que es el análisis. Y ya en un sistema, por ejemplo, en un sistema simple, ustedes pueden aplicar esta ecuación, es similar o es la misma, la réplica o la modificación de la de Bernoulli, y ustedes pueden simplificar términos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En las que, por ejemplo, vamos a ver si acá puedo tener una pizarra.
De hecho, más adelante les voy a mostrar, pero vamos a buscar acá una pizarra. Hydro. Acá sí puedo ingresar. Listo. Entonces, vamos a ver cuál tiene menos. Este, por ejemplo. Listo. Ahí me están logrando escuchar bien. Sí, profe, se escucha bien. Listo, vale. Bueno, ahí estoy insistiendo. Bueno, básicamente, ustedes recuerdan cuando hacían los problemas de mecánica donde habían dos tanques. Había un tanquecito acá abajito. Perdón. Supongamos que es el nivel del agua, este es el otro nivel del agua. Y acá ustedes tenían una bombita, ¿cierto? Y esa bomba ahí soy mal dibujante, pero listo, ahí vamos a tratar de hacer algo. ¿Listo? Entonces, esto va acá, acá, va acá. Y recuerden entonces que nosotros planteábamos, tomamos este punto 1 y esto un punto 2. Y nosotros queremos, por ejemplo, determinar qué bomba, cuál sería la potencia requerida por la bomba. ¿Listo? Entonces uno plantea Bernoulli, presionen 1. Más velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G más Z1. Bueno, acá le sumamos. Entonces yo voy de 1 a 2, le sumo, porque la bomba le está agregando energía al fluido. O sea, le agrega energía, ¿cierto? Entonces, esto lo mencionamos como al H sub A que le mostré o simplemente H de T. H de T, altura dinámica total. Y seguimos, bueno, de 1 a 2 nosotros vamos a ver acá pérdidas por fricción, más pérdidas localizadas. Supongamos que acá hay una válvula. No, la válvula sería así en este sentido. Acá este sería un codo, por ejemplo. ¿Cierto? Esto me va a generar pérdidas menores. También la fricción de la tubería también me genera pérdida. Entonces yo acá la puedo restar o simplemente en el otro lado de la ecuación la sumo. Listo. Entonces en el otro lado tenemos los tres términos de energía: presión, velocidad y elevación. Listo. Esta es la ganancia de energía. Y las pérdidas de energía van haciendo la sumatoria o la pérdida por fricción. Bueno, si el diámetro es el mismo, entonces este sería la succión. Acá la dibuje más. La succión sería esta. La succión, esta tubería de succión desde el depósito hasta la bomba es tubería de succión. Succión. Y esta va haciendo la descarga de la bomba al otro depósito, la descarga. Descarga o impulsión, como le quieran llamar. Descarga o impulsión. Entonces va a ser la pérdida por fricción en la succión menos la pérdida por fricción en la impulsión
menos la pérdida menores o la sumatoria de pérdidas menores en la succión menos la sumatoria de pérdidas menores en la impulsión. Entonces nosotros lo que hacemos para este tipo de problemas es que colocamos un nivel de referencia entre el punto 1 y el punto 2. Siempre el nivel de referencia uno lo toma como el punto más bajo. Listo, en este caso yo tomo esto como mi nivel de referencia. Listo, bueno, de aquí de 1 a 2 va a haber una altura, que es la altura o la altura topográfica, que es la diferencia de nivel entre el punto 1 y el punto 2, esta h, o una altura estática o topográfica, como lo llamen. Listo. Entonces, nosotros planteamos primero la ecuación general y luego lo que hacemos es simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Por ejemplo, si esto está abierto a la atmósfera, quiere decir que la presión manométrica en 1 va a ser 0. ¿Cierto? Si esto está en estático, este nivel en punto 1 está estático, ¿cierto? O esta velocidad en ese punto va a tender a ser 0. Es una suposición que se ha tomado con muy buena precisión. Z1 simplemente va a ser el nivel de la altura del nivel de referencia al punto 1, que en este caso puede ser 0, o es 0. Del punto 1 al nivel de referencia es 0. También puede ser 0, o simplemente Z2 menos Z1 es igual a H. Listo, pero esto también puede ser 0, de una vez simplificamos. Esto pasaría a restar a Z2, pero Z2 menos Z1, Z2 menos Z1 es la diferencia de nivel, que es H. Listo, entonces H también puede ser lo mismo que Z2, que la altura que hay del nivel de referencia al punto 2, ¿cierto? En el punto 2, bueno, este H de T simplemente es la energía que le está suministrando o que le debe suministrar la bomba al sistema. ¿Listo? Esta presión en 2, el nivel, si esto está expuesto a la atmósfera también, esto va a ser presión manométrica 0. Si esto está estático, también la velocidad va a tender a ser 0. Z2 es igual a H. Como ven aquí, la altura que hay del nivel de referencia a 2 es H. Y entonces este H de T es la altura que debe vencer la bomba para impulsar el fluido de 1 a 2 y vencer las pérdidas. Listo, entonces esto igual a Z2, acá me quedaría este lado H de T igual a este Z2, Z2 igual a H, ¿cierto? Z2 es H, ¿vale? De hecho acá lo hice mal porque este menos, acá acá tengo una convención que me equivoqué acá, el menos, estas pérdidas menores y por fricción en la succión y en la impulsión, acá irían negativas, pero al pasar de este lado acá serían positivas. Listo, ahí está ese errorcito. Listo, entonces esto va a ser más pérdidas por fricción, tanto en la succión como en la impulsión, más las pérdidas menores, tanto en la impulsión como la succión. Listo, entonces SH de T, altura dinámica total o altura dinámica simplemente es la energía que requiere la bomba para que el fluido vaya de un punto 1 a otro punto 2 más elevado y que se venzan las pérdidas. Listo, que venza esta diferencia de altura de 1 a 2 y que también venza las pérdidas que hay en el sistema, ¿vale? Entonces este HDT es lo que se calcula y luego con el HDT ustedes pueden calcular la potencia requerida por la bomba. ¿Listo? O lo que se hace es una gráfica de caudal de HDT versus caudal. Esta sería la curva, la del sistema sería así, hacia arriba.
Y la de la bomba, que es suministrar se fabricante acá, y uno encuentra el punto donde se hallen, ese es el punto de operación, es decir, el punto donde va a operar la bomba con un determinado caudal más preciso y una altura dinámica. ¿Listo? Entonces, este punto de operación de la bomba es la que se determina, ¿vale? Bueno, esto yo creo que ustedes lo han visto en mecánica, ¿no? En hidráulica o en mecánica. En la universidad nosotros vemos, o vimos cuando yo estuve estudiando, vimos hidráulica de canales y en mecánica de fluidos vimos algo de bombas. No sé si todavía es ahora, si lo mismo, si ahora siguen con la misma dinámica, ¿no? En mecánica de fluidos ven a presión, incluyendo bombas, y en hidráulica solo ven hidráulica de canales, ¿verdad? Es así. Todavía siguen así. Sí, profe. Ok, listo. Este tema es de mecánica de fluidos. Incluso también hay una asignatura que es de hidráulica de tuberías, ¿cierto? Donde se menciona todo lo que tiene que ver con ductos a presión, donde hay tuberías, por ejemplo, simples, diseño, comprobación de diseño, potencia de la bomba, tuberías en serie, en paralelo, bombas. Eh, Después se entra a redes de tuberías simplificadas, en mallas. Se utiliza el método de Hardy-Cross. Bueno, eso es, digamos, que en hidráulica de tuberías. ¿Listo? Pero para ello yo acá en este curso yo le estoy recomendando un libro, que es el de Sallarrea, creo que ustedes ya lo han mencionado. Listo, pero entonces la base del cálculo de la bomba o de la selección de la bomba va a depender de esta ecuación de energía. Con esta ecuación de energía yo puedo solucionar los problemas y también tener una aproximación sobre la escogencia de la bomba, ¿vale? Bueno, ahorita en el ejemplo lo vamos a ver. Listo, bueno, desplazamiento positivo son para bajos caudales, bajas profundidades, básicamente son, bueno, en el tema de nosotros es para dosificar sustancias químicas, por ejemplo, las bombas que ustedes encuentran en los laboratorios. Entonces hay varias bombas, reciprocantes, rotatorias, bueno, hay entre otras clasificaciones. Estas centrífugas o turbomáquinas, entonces básicamente la transformación de energía a través de energía de cinética que le da presión al fluido y velocidad. Entonces el movimiento siempre es rotativo, son las bombas que nosotros vemos, ¿cierto? Son las que más se usan en acueductos y alcantarillados. Esta es la ariete hidráulica, que es una máquina gravimétrica que es por cambio de energía de posición. Entonces se utiliza en sistemas de abastecimiento primarios, como por ejemplo en manantiales, arroyos, ríos. Este es de agro, supongo que en este videito de YouTube, básica creo que es para usos agrícolas. Listo, no estoy mal, hay que mirar, pero este es un ariete en el cual no necesitan energía. Listo, y lo pueden conseguir comercialmente, por ejemplo, si necesitan para algún proceso que ustedes tengan, incluso les puede servir. En en el ejemplo 7.1.3.2, página 135 de López Cuaya, pueden consultar el ejemplo que está. Entonces, básicamente el caudal que se eleva va a depender de un caudal un caudal de alimentación, ¿cierto? Por una diferencia de altura, y va a depender de una altura de impulsión entre el ariete y el depósito al cual se quiere impulsar el agua. Entonces acá hay algunos criterios de diseño. Ese ejemplo pues lo entrarán a detalle por si requerirán dimensionar o seleccionar un ariete. ¿Listo? Bueno, esas bombas centrífugas también se denominan rotodinámica porque, como se ha mencionado, su movimiento siempre es rotativo. Entonces se clasifican de acuerdo a la dirección del flujo, si es radial, si es axial, si es de eje vertical, si es de horizontal, si es de alta presión, baja presión. Listo, las de alta presión son para, por ejemplo, procesos de membrana, donde se requiere que la bomba venza una presión osmótica, por ejemplo, en la osmosis inversa. Y listo. Bueno, esto de bombas
La rama que no estoy mal, si no estoy mal, la que se encarga de este tipo de estudios sobre bombas es la ingeniería mecánica, ¿sí? Entonces probablemente nos tocará trabajar con ellos en tema de bombas. ¿Listo? Bueno, las de flujo radial, entonces básicamente el agua ingresa en el axial y sale en la dirección radial. Entra en este sentido y sale en este sentido. La de axial entra axial y sale axial, ¿cierto? Y la de mixto entra en dirección axial y sale tanto en axial como radial. Bueno, acá este videito es sobre ese tipo de bombas. Listo, igual acá en estos videitos te explican ya más a detalle todas esas configuraciones de bombas y clasificaciones más completas donde pueden detallar esa parte. ¿Listo? Listo. Para una misma potencia de entrada, por ejemplo, 10 kilowatts, ¿cierto? Y una misma eficiencia, 70%, ¿cierto? Las bombas centrífugas se caracterizan porque presentan presión alta y caudales bajos, ¿sí? Y las bombas axiales tienen caudal alto pero una presión baja. Y las mixtas tienen condiciones intermedias, ¿vale? Bueno, los elementos constitutivos de una bomba centrífuga son unos rodetes, una corona. Bueno, el rodete es lo que gira, este rodete que es, bueno, el tubo difusor, perdón, rodete, tubo difusor, que es lo que hace el empalme con la tubería de succión. Hay un criterio que es el número específico de revoluciones, ¿cierto? Que eso me permite clasificar la bomba de acuerdo a si es, eh, por ejemplo, si es radial, si es de flujo mixto. Eso está en función de estos números o esta velocidad específica, que es número de revoluciones por minuto por un caudal en metros cúbicos por segundo a la 0,5 por una altura dinámica de impulsión en metros. Y dependiendo de los rangos te da si es completamente radial. Bueno, esta pequeña tabla sirve para ello. Uno de los problemas a los cuales nosotros debemos enfrentarnos y evitar son aquellos que están relacionados con la cavitación. Ustedes la vez pasada, alguno de ustedes me comentó que tenía que ver con las burbujas o si cuando el agua hierve, ¿sí? Entonces, es básicamente eso, que la presión del fluido a una temperatura de un determinado lugar, ¿sí? Si a esa temperatura, ¿cierto? A esa temperatura, por ejemplo, la de Santa Marta, 25, 26, por dar un ejemplo, 15 grados Celsius, va a haber una temperatura, perdón, una presión a la cual el fluido va a comenzar a cambiar de fase, es decir, pasar de líquido a vapor. Y ese cambio de fase es cuando simplemente el agua hierve. Lo que nosotros hacemos en la casa es que almacenamos agua, ¿cierto? A una presión constante que tiene el recipiente, no le estamos variando la presión, solo le aumentamos, candeleamos temperatura con la estufa, ¿cierto? Y va a llegar el punto a una presión constante, por ejemplo a 100 grados, ya el agua va a comenzar a hervir. Listo, y se comienzan esas burbujas. Y con presión, si ustedes hicieran lo mismo, tuvieran una olla a una temperatura determinada, pero van cambiando presión, le van metiendo más presión, 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 presión al líquido, el líquido va a tender a ser más líquido. Pero si eso le vamos disminuyendo la presión, a esa misma temperatura el fluido va a comenzar a hervir o a cambiar de fase, que eso es lo que se ve en las tablas presión versus temperatura, ¿cierto? O presión versus volumen, perdón.
Y eso lo que hace es que el agua cambie de fase, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en las bombas? En las bombas el fluido está ingresando, ¿cierto? Y está perdiendo en la succión energía. ¿Cierto? Antes de la bomba, como yo les mostré, no sé si hay... Este aquí es el depósito. Esta tubería de succión, desde la toma hasta la bomba, hasta el eje. Básicamente, aquí esto va a presión. De la tubería de impulsión no hay problema, pero acá puede perder presión, las pérdidas de energía. Entonces quiere decir que la presión va a tender a ser baja. Y a una temperatura determinada, el agua va a comenzar a hervir cuando la más vapor. ¿Listo? Y eso es lo que es la cavitación. Unos ruidos molestos, te reduce el caudal que ustedes quieren determinar, pierde potencia. Bueno, pierde potencia, no pierde caudal. ¿Listo? La potencia en sí sería la misma, que es la que le está suministrando la energía eléctrica. Pero, miren, acá la bomba se desgasta y hay que, esos rodetes se gastan, hay que cambiarlos, mantenimiento de la bomba, puede dañar otros componentes. ¿Listo? Y eso hay que evitarlo. ¿Listo? Entonces, como lo mencioné, la cavitación lo produce una reducción en la presión, ¿cierto? Del fluido, ¿cierto? Entonces, esto hace que el fluido va a disminuir de presión y se produce cuando esa disminución de presión sea menor a la presión de vapor del fluido. Si es menor, pues ya el agua va a comenzar a hervir. ¿Listo? Esto va a comenzar a formar burbujas de vapor, hierve, y va a causar esos efectos que yo les mencioné. Entonces acá, importante que recuerden el proceso de cambio de fase de un líquido a temperatura constante. Por ejemplo, el diagrama, presión versus volumen a temperatura constante. Hay que repasar termodinámica. ¿Listo? Vale. ¿Cómo controlamos la cavitación? Bueno, cuando ustedes hacen los cálculos, o cuando les toca hacer, uno tiene que calcular unos parámetros, ¿cierto? Entonces está este SNPSD, ¿sí? Que es, es función de el bombeo, y es una diferencia entre la altura absoluta menos la presión de vapor, ¿cierto? Esas diferencias de energías o de presiones es SNPSD. Y ese NPSR va a depender de la bomba con la que ustedes estén trabajando, y eso te lo suministra el fabricante. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es la mínima diferencia requerida entre la presión de succión y la presión de vapor en un caudal determinado, de tal forma que no se produzca cavitación. ¿Listo? Entonces, este SNPSR es una distancia o una diferencia mínima requerida que debe haber entre la presión del sistema menos, o la presión de la succión menos la producción de la presión de vapor. Pero, la presión es la diferencia de la presión de la succión menos la presión del vapor. Tiene que ser una diferencia mínima. ¿Listo? Entonces, si NCPSD, que es el que se calcula con esta ecuación, menos el SNPSR, que es la que te da el catálogo, esa diferencia tiene que ser mayor o igual a 0.5, por un lado. Si es mayor, mucho mejor. Vamos a evitar que haya riesgos de cavitación, con que sea mayor o igual a 0.5. Si es mayor, muchísimo mejor.
Listo, esta es la primera cosa. La otra es mirar el número o la velocidad específica de operación, ¿cierto? Esa velocidad específica de operación tiene que ser menor o igual, es decir, las revoluciones o lo que está asociado con las revoluciones de la bomba tiene que ser menor o igual a las revoluciones máximas o velocidad específica de la que recomienda el fabricante. Obviamente, tiene sentido. No puede revolucionar más a lo que te dé el fabricante, porque ahí vas a correr el riesgo de que haya problemas de cavitación. Listo, también otro criterio es altura neta. Acá se me perdió el mouse, no lo veo. Bueno, acá está. Altura neta de succión positiva, NPSH. Listo, que es una altura absoluta a la entrada de la bomba que esté por encima de la presión de vapor. Listo, este NP sub H es del fabricante. Ustedes van a seleccionar una bomba y pueden leer para el caudal y altura dinámica que requieren, leerán SNPSH, ¿cierto? Y básicamente esto surge entre la diferencia de la presión de succión, P sub S es presión de succión, y P sub B es presión de vapor. Entonces, de partida, esto tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque la presión de succión tiene que ser mayor que la presión de vapor, para que no se corra el riesgo de que el agua hierva. Entonces, por lo tanto, este número tiene que ser mayor que 0, para que la presión de succión sea mayor a la presión de vapor. Listo, esto lo pueden extender ustedes. Listo, ustedes pueden entender esta fórmula. Este es presión atmosférica sobre peso específico, que es densidad por gravedad, menos esta altura dinámica de succión. Esta altura dinámica de succión básicamente es la sumatoria de la diferencia de nivel entre el eje de la bomba. Bueno, acá está. Esta H sub S, que es primero la diferencia entre el nivel de agua al depósito y la bomba, o el cárcamo de bombeo, ¿cierto? Este es el H sub S, altura estática de succión, más las pérdidas por fricción en esta succión, toda la pérdida que hay en la tubería recta, más una cabeza de velocidad de la succión, más las pérdidas menores en la entrada. Y también en accesorios, todas las que apliquen. ¿Listo? Entonces nosotros en este tipo de problemas como H sub S, que es la altura estática de succión, está en función de H sub S, que es la diferencia de altura. Nosotros podemos buscar una altura máxima a la cual la bomba se debe colocar para que no ocurra riesgo de cavitación. Ese es uno de los problemas que también se puede analizar con esto. H sub S como es la diferencia de altura entre el eje y la bomba. Entonces nosotros podemos calcular cómo colocar la bomba. Entonces ese es otro problema que también se analiza. Bueno, esta es la ecuación de la altura de investigación, que es altura desde el rotor de la bomba con el nivel del tanque. Pérdida por fricción en la succión, cabeza de velocidad en la succión, pérdidas menores en la tubería. En los últimos años, como este NPS sub H, altura de succión positiva, es, bueno, hay que calcularlo para, pues, ya estas bombas sumergibles, como no tienen succión, sino que las bombas, por ejemplo, este es un cárcamo, la bomba se coloca, por ejemplo, acá abajito, sumergida. ¿Listo? Entonces, esta bomba sumergida, como no tienen succión, no hay problema, no van a correr el riesgo de cavitación. No, de hecho, si están sumergidas, para que le entre aire va a ser difícil, ¿cierto? O no tener la succión, y por lo tanto, no va a correr cavitación. Entonces, estas bombas sumergibles se utilizan, bueno, más grandes, obviamente, de aguas residuales, por ejemplo.
las estaciones de sistema. Bueno, acá analicen este libro que les recomiendo. ¿Ya le habían recomendado este libro o no, muchachos? Ya lo conocían. Nada, profesor, yo no. ¿Sí? Listo, bueno. Ese lo encuentran en internet, muy buen libro. Tiene muchos fundamentos interesantes. Y en las partes finales, bueno, habla de todo lo que tiene que ver con sistemas de tuberías simples y ramificadas, bueno, entre otras, en paralelo, en serie, bombas, entre otros. Y también te incluye algo de abastecimiento de agua, de redes, y también te incluye algo de riego. Sería interesante que lo analizaran. Bueno, las estaciones de bombeo, esto que como hago para quitarlo. No sé, me sale esto. Bueno, las estaciones de bombeo es una alternativa muy costosa. O sea, bueno, hay que aplicarlo cuando realmente se necesite. Por ejemplo, si ustedes todo lo quieren bombear, porque bueno, la bomba soluciona de manera relativamente sencilla los problemas, ¿cierto? Pero en lo posible que ustedes puedan hacerlo de manera agravada va a ser más barato, porque no va a requerir gastos energéticos ni de mantenimiento, ¿cierto? Y como lo dijo el compañero, aunque ustedes no estuvieron en la presentación fue en el otro grupo que sustentó un amigo, bueno, un amigo de ustedes, ya casi egresado, que estaba sustentando su práctica, que era con un tanque de PBI. Fue en el otro curso donde él tuvo la oportunidad de sustentar. ¿Listo? Entonces, en ciertos sistemas, si ustedes van a bombear el agua en tanque de almacenamiento más alto, sí, en esa alternativa sí hay que bombear y hay que bombear. Pero si ustedes tienen una altura donde captan el agua, en la parte más elevada, entonces uno busca la altura y busca una diferencia de altura de tal forma que el agua vaya a gravedad para evitar gastos, pero obviamente en momentos no va a haber. Listo, importante la resolución 0330 que menciona número de mínimo de unidades de bombeo, ¿cierto? Entonces, básicamente se necesita al menos una bomba de reserva, ¿cierto? Porque las bombas pueden fallar, se dañan más rápidamente. Las bombas no, digamos, tienen problemas, tienen mantenimiento más frecuente, entonces por lo mínimo debemos tener 2 bombas, ¿cierto? Como lo establece acá, 2 bombas, ¿cierto? Bueno, cuando el número de bombas sea mayor que 2, por ejemplo 3, la capacidad debe distribuirse equitativamente entre ellas, ¿cierto? Si ustedes van a colocar 3 bombas y una cuarta para reserva, entonces, por si una de las otras 2 falla, ¿cierto? Entonces, ahí deben distribuir el caudal entre las bombas que están operando, ¿cierto? Si tienen 2 bombas, una acá, que sean la sumergible o como el alcantarillado, ¿cierto? 2. Estas 2, el caudal debe distribuirse. Este tiene que enviar la mitad y este la otra mitad. Distribuirse equitativamente. Eso es lo que se busca. Y pueden tener una tercera bomba que está en el stand-by, ¿cierto? Por si una de las 2 falla, ¿cierto? Si las 3 operan y hay una cuarta reserva, las 3 tienen que distribuirse equitativamente el caudal, tal como lo establece el DAS, para que haya mejor funcionamiento hidráulico. Listo. Bueno, esto requiere mantenimiento, estas estaciones de bombeo, que no haya vibraciones, que no haya ruido. Por ejemplo, si están también en comunidades cercas, eso también genera algún tipo de afectación. Listo. Bueno, la ubicación de la estación de bombeo
Si es una captación, por ejemplo, por bombeo, bueno, acá no mostré la imagen, pero se me pasó. Listo, deben ubicarse aguas arriba de cualquier descarga de aguas residuales, ¿cierto? Ustedes tienen un río, si van a sacar por bombeo, como las estaciones que le monté, la flotante, pues preferiblemente si el flujo va en ese sentido, los vertimientos industriales tienen que estar menos aguas abajo, ¿cierto? Y no tienen que estar aguas arriba, ¿cierto? Entonces eso. ¿Listo? Bueno, también tienen que estudiar la disponibilidad de la energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, en zonas donde el sistema de energía eléctrica falla, por ejemplo, ustedes deben optar por la necesidad de combustibles, porque por ejemplo en bombeo de aguas residuales o un sistema de bombeo no puede faltar cuando, por ejemplo, si el sistema de bombeo de agua potable van a querer que el servicio se suspenda, ¿cierto? Por ejemplo, si no hay luz o energía, entonces no va a haber suministro. Y no va a haber, por ejemplo, funcionamiento de la planta. Entonces, usualmente, en ese caso, uno tiene combustible. ¿Listo? Lo que se hace, se colocan bombas que funcionen también con combustible o se genera energía eléctrica adicional de bombeo para evitar fallas eléctricas de la red eléctrica del municipio. Entonces, eso también hay que considerarlo en los gastos operativos, ¿cierto? De ese sistema de bombeo. Bueno, teóricamente, los periodos de diseño para zonas rurales de 15 y para comunidades de mayor tamaño de 30 años. Sin embargo, esto puede ser menos, porque las bombas se van deteriorando, ¿cierto? Entonces puede que sean menos a los de los convencionales. Sin embargo, acá les reitero esta diapositiva en NBS, que es que el periodo de diseño, según el RAS, es 25 años. ¿Listo? Cabe destacar que las bombas, pues hay mantenimiento, sus revisiones periódicas, todo eso. ¿Listo? Vale. Bueno, el caudal de diseño básicamente se hace teniendo en cuenta las horas de bombeo al día. Cuando es bombas que operan las 24 horas, según López Cuaya, pues trabaje con caudal máximo diario. Y cuando es menor de 24, entonces el caudal máximo diario debe dividirse por la fracción del tiempo que está funcionando la bomba en el día. La fracción es 0.5. 50% está funcionando. ¿Listo? Sin embargo, en esta tabla 47, acá encuentran caudales de diseño. Listo. Bueno, las estaciones de bombeo tienen unos elementos generales. Primero, la tubería de succión, ¿cierto? Tubería de succión, la tubería que va desde aquí a la bomba. Y la tubería de impulsor de la bomba a la entrega. También tiene unos accesorios, válvulas, PES, entre otros. ¿Sí? Bueno, esta es otra válvula de coladera, una pantalla de aquietamiento. El sistema de bombeo puede operarse de manera continua, ¿no? Va a depender de las características del proyecto, de las dimensiones del tanque, ¿cierto? Por ejemplo, si el tanque se llena y demora el volumen 10 horas, pues yo bombeo cada 10 horas. O en el momento en que haya un vacío, yo lo puedo definir, ¿cierto? Bueno, eso depende de las dinámicas, ¿vale? Bueno, las unidades como los
elementos más concretos. Entonces, básicamente el agua llega. Este es un cárcamo de... Este uno es el cárcamo de bombeo o pozo húmedo. Este número 2 es una pantalla de aquietamiento que el flujo va a llegar, choca con esa pantalla para que se aquiete, para disminuir, reducir esas velocidades que tiene el fluido. ¿Listo? Luego, el 3 es una válvula que es como una malla, que es lo que se utiliza para que elementos no sean succionados por la bomba y la bomba no se dañe. ¿Listo? Bueno, el 4 es la tubería de succión, obviamente, que es donde el agua o la tubería que está en contacto con el líquido que se va a bombear y la bomba. Es esa unión. El 5 es una reducción excéntrica, que básicamente es usualmente los rotores donde van las bombas, donde se empalma la bomba con la tubería, usualmente de menor tamaño que el tubo de succión, entonces debe haber una reducción. Y también para evitar, se puede empalmar, sí, pero puede que se formen aires que van a dañar la bomba. Entonces, por eso es que se hacen esas reducciones, para evitar que la tubería quede totalmente sellada y se evite ese llenado de aire. Bueno, el 6 es la bomba como tal. El 7 es una ampliación, que básicamente, esto está un poco mal, el diámetro de la bomba está menos, de menor diámetro que el de la tubería de impulsión, entonces usualmente se coloca una ampliación. Luego viene la 8, que es como una válvula de retención, como un cheque, funciona, en el que permite que el agua vaya en este sentido, y cuando esto pare, ¿cierto? Que la bomba pare, el agua no se devuelva, ¿cierto? El 9 es una tubería de cortina, que básicamente es, bueno, si yo quiero hacerle mantenimiento, yo cierro esta válvula. Bueno, el agua sí obviamente se va a devolver, pero la válvula no va a dejar que se siga devolviendo. Y aquí, con esta 9, lo que me va a permitir es que cuando yo la cierre, yo le puedo hacer mantenimiento a toda la bomba y a todos los otros dispositivos, ¿cierto? El 10 es una T de unión de bomba. Entonces, básicamente esto conecta a la otra bomba de reserva. Acá tengo otra bomba de reserva que cuando esta entra en mantenimiento, listo, yo comienzo a bombear con esto. Abro esta válvula o la otra tubería respectiva y comienzo a succionar y bombeo. Listo. Y el 11 es la tubería de impulsión, que es toda la tubería que va de la bomba a la llegada donde se está impulsando el fluido. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿O no? No, pero Hasta el momento no, profesor. Listo. Vale. Bueno, acá yo les menciono todo esto tal cual como en el libro. Ya la explicación, digamos, se las he realizado de cada una de las funciones de estos accesorios o componentes del sistema de una estación de bombeo. Bueno, la estación de bombeo también va a requerir unas escaleras, va a tener más detalles, como les voy a mostrar en los planos posteriores, por ejemplo. Una escalera de acceso, si es enterrada, ¿cierto? Va a requerir unos tableros eléctricos, conexiones eléctricas, entre otros. ¿Listo? Bueno, el pozo húmedo es donde se almacena el agua para bombear, ¿cierto? Es la fuente de agua donde se bombea. La idea es que sea un tiempo de retención hidráulico pequeño, menor a 5 minutos, porque si tienes un tiempo de hay un agua estancada, se forman muchos lodos y sedimentos. Entonces, para evitar, no debemos tener tiempos muy grandes, muy prolongados, tienen que ser tiempos pequeños. El área mínima es 5 veces el diámetro de succión y no se recomienda en circulares, sino, por ejemplo, cuadradas. Listo. También debe haber un sistema de desagüe para hacerle limpieza
a ese pozo húmedo. La pantalla de quietamiento es para disipar la energía del fluido en el tanque. No siempre es necesaria. La válvula de coladera, que es como lo que yo le mencioné, esta válvula es una malla que evita que la bomba succione cuerpos extraños, que le impide que la dañe. Depende si la absorción es negativa y si es positiva. Cuando es negativa, pues sí se recomienda para que desocupe y se desebe la bomba. Listo. En succión positiva no es necesaria una válvula de coladera. Bueno, ahora les menciono que succión negativa es que el eje de la bomba está por encima del nivel de agua que se va a bombear. Perdón, el nivel de agua, bueno, sí, el eje de la bomba está por encima del nivel del agua. Y el nivel del agua está por debajo, ¿cierto? La altura de succión, que entre el eje de la bomba, el nivel es negativo, ¿cierto? O el nivel de agua está por debajo del eje de la bomba. Por eso le llaman negativo. Y positivo, por ejemplo, este es el eje de la bomba, el nivel de agua de succión está por encima del eje, es succión positiva. ¿Listo? Una se utiliza más en acueducto y la otra en alcantarilla. Ahora les menciono cuáles. Igual en la diapositiva está, la pueden consultar, yo se la compartiré. Y también está el libro guía que ahí lo explican muy bien. Bueno, la válvula de coladera tiene unas... que el área, por ejemplo, la coladera sea de 3 a 4 veces el diámetro, que haya una sumergencia, por ejemplo, un nivel mínimo, si este es el pozo, de haber un nivel mínimo, ¿cierto?, entre la válvula, o sea, una profundidad mínima entre el nivel mínimo de agua y la válvula. Debe ser mínimo cuando es mínimo, pero cuando es máximo, por ejemplo, si tú colocas que el nivel, tú lo defines acá, cuando es máximo, obviamente cuando es mínimo, va a estar por aquí, pero bueno, por lo menos, y por ejemplo, si tú colocas que es 0.5, la válvula la colocas con el nivel máximo aquí, acá te va a quedar la coladera. Pero cuando llega al nivel mínimo, la válvula te va a quedar por encima del nivel. Cuando llegas al nivel mínimo, la válvula te va a quedar por encima y eso no te va a sacar agua. Entonces, por eso la sumergencia se hace con el nivel mínimo. ¿Listo? La sumergencia se calcula 2.5 veces el diámetro de succión más 0.1. La distancia de la pared lateral y el fondo de la coladera debe ser de 0.5 a 1.5 veces distancia. Muchachas, ¿me logran escuchar? Qué pena. Parece que se me cayó el internet. No se escuchaba No, nada. profe, No me escuchaban nada. Bueno, ya les vuelvo a compartir. No, señor. ¿Por dónde quedamos por aquí? ¿Por qué parte quedamos? Porfa, alguien me tiene la amabilidad y me dice. Sí, por ahí estaba explicando. ¿Pero por qué parte no? ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, hasta la sumergencia. Ok. Listo, la sumergencia es la altura desde el nivel mínimo de agua a la coladera. Entonces, esta sumergencia tiene que ser mínimo. ¿Por qué? Porque si no es mínimo, o sea, entre más sumergido esté es mucho mejor. ¿Por qué? Porque evita que esto se llene de aire y dañe la bomba.
¿Listo? Entonces la sumerencia mínima se calcula como 2.5 diámetro de succión más 0.1. ¿Listo? Eso se hace con el nivel mínimo, porque si lo hacemos con el nivel máximo, cuando el tanque está por encima, y me dio que la sumerencia es 0.5 y me queda por aquí, por ejemplo, cuando llegue el nivel mínimo, esto me va a quedar por encima del nivel, no me va a succionar la bomba. ¿Listo? También hay unas áreas de la coladera que es de 3 a 4 veces el área de succión. ¿Listo? Bueno, la tubería de succión también, digamos que es la parte crítica. ¿Por qué? Porque ahí es donde se produce la cavitación, ¿cierto? Si yo tengo una tubería de succión muy larga, va a generar pérdida de succión, por eso tiene que ser lo más corto posible. ¿Listo? También hay que colocar los elementos que son esenciales y evitar las pérdidas, ¿vale? Para evitar que se produzcan altas pérdidas de energía que afecten el sistema y me produzcan cavitación. La velocidad mínima de la tubería pues se recomienda de 0.45 y la máxima va a depender de lo que te dé el fabricante, ¿cierto? Por ejemplo, una de Patco, tú tienes que ir y mirar cuál es la velocidad. Por ejemplo, en este, para 100 milímetros de tubería, la velocidad máxima recomendada es 1.30. Esas pueden variar dependiendo del fabricante. El fabricante el que te dice no puedes trabajar más con una velocidad más porque la tubería se te puede generar, por ejemplo, corrosión o algo, ¿cierto? Entonces es eso, ¿vale? La reducción... Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese 0.45 sale del RAS o del libro guía que se está usando o es una recomendación suya? No, es del libro guía. Es del libro guía, ¿vale? Igual en el RAS, ustedes deben consultar. Yo creo que ahora yo estaba buscando de succión de la resolución 0330 y no hay. Pero creo, o estoy seguro, que en el RAS 2000 sí está. Entonces, cuando no esté en la resolución 0330, van al RAS 2000 para que tengan más o menos una velocidad. Pero este es del libro. Este es del libro guía. Todo lo que he tomado es básicamente el libro, ¿vale? Y cuando es con el RAS, yo les menciono, por ejemplo, acá, yo les copio y le pego el capítulo del RAS. Pero sí, es del libro guía. Gracias por la pregunta, es del libro guía, tal cual. Tal cual. Bueno, la reducción es, vale, la reducción excéntrica es para evitar esto de aire. ¿Listo? Bueno, la bomba también es un elemento. Esto, cuando hay más de bombas, cuando más de 2 bombas, el caudal pues debe distribuirse de manera equitativa, tal como lo dice la resolución. Esto es del libro, ¿cierto? La selección de la bomba, ¿de qué depende? Depende del sistema, del caudal, de la altura dinámica. ¿Cuánto tengo que impulsar yo el agua? ¿Cuántas pérdidas hay en el sistema? No es lo mismo impulsar el agua a 10 metros que a 50 o a 60 metros o a 30, ¿cierto? Donde haya más accesorios, donde la tubería sea más larga, el recorrido sea más largo. Entonces, depende de todo eso, también de la eficiencia, cuánta eficiencia se requiere. Los costos también influyen, ¿cierto? El tipo de agua, variación de la succión, bueno, entre otros. Bueno, como mínimo deben haber 2 bombas, una en reserva, la otra funcionando. Cuando hayan 2 bombas funcionando y una de reserva, la idea es que se distribuyan los caudales de manera equitativa. Si son 3, el caudal debe dividirse entre 3, las 3 que estén operando, ¿cierto? Y cada 3 bombas, el autor recomienda que haya una bomba, ¿cierto? Al menos una reserva para que reemplace alguna de las 3 que se dañen y estén siempre, digamos que las 4 en condiciones con su mantenimiento respectivo para que una pueda suplir la otra, ¿vale?
Bueno, las ampliaciones, válvula cortina, ya se lo mencioné. Listo. Bueno, la tubería de impulsión, ya concretamente se recomienda velocidades entre 1 a 3 metros por segundo, ¿cierto? Vale, sin embargo, también aplica lo mismo, que esa velocidad no sea también la máxima de la recomendada. Bueno, hay que evaluar golpe de ariete, cavitación, listo. En lo posible, establecer el diámetro económico. Entonces, uno de los criterios es esta fórmula de Berese. Entonces, cuando las bombas operan de manera continua, o sea, sin interrupción, ese diámetro mínimo de impulsión es igual a una K, que es una constante que está entre 0.7 a 1.6, se trabaja con 1.2, de acuerdo al autor, por la raíz del caudal en metros cúbicos. O sea, esto me daría a mí el diámetro de succión. Cuando esa estación de bombeo opera continuamente. Cuando no opera continuamente, el diámetro de impulsión se calcula como 1.3 por X a la 1/4 por la raíz de Q. ¿Qué es X? X es básicamente la fracción de las horas del día en la que la bomba opera, ¿cierto? Por ejemplo, si son 12 horas que bombea, entonces aquí va a ser 12 sobre 24 y esa X es 0.5. Es una fracción de las horas al día en que trabaja la bomba. Sería el 50% de las horas del día, o sea, es decir, 12 horas que trabaja la bomba. Bueno, hay un problema en el libro de Saldarriaga que podrían ustedes trabajar, lo que habla de buscar como una relación que hacen entre diámetro y bombeo, ¿cierto? Entonces ahí sería chévere. Bueno, la descarga puede ser al aire libre o no. ¿Listo? La succión puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Entonces la succión negativa, como lo he dicho, el nivel de el agua en el pozo, este es el pozo húmedo o cárcamo. Entonces cuando el nivel de agua está por debajo del eje de la bomba, es altura negativa, succión negativa. Y cuando el nivel de agua de succión, este nivel de agua está por encima que este eje de la bomba, es una succión positiva. Las succiones negativas es un caso más común que se llama acueductos. Y las succiones positivas en alcantarillados, ¿cierto? Negativa en acueducto y positiva en alcantarillados. Listo. Bueno, acá esta ecuación, no sé si nos dé el tiempo de hacer el ejercicio planteado o... verdad que nosotros ayer era que nos vimos y era festivo, no creo que nos dé el tiempo. Sería la próxima clase, no hay lío. Vale. Entonces, acá hacemos lo mismo. Esta es la misma ecuación que yo les mostré al inicio cuando les mostré el aplicativo web, ¿cierto? Que es la ecuación de Bernoulli, donde acá tenemos el cárcamo bombeo y el tanque de almacenamiento. Bueno, el cárcamo sería en 1 y el bombeo acá en 3. El tanque al que se quiere almacenar el agua, donde se bombea, ¿cierto? Este es el nivel 1. Entonces en el punto más bajo yo coloco el nivel de referencia, ¿cierto? Acá este sería la bomba y esta sería la tubería de succión, y de la bomba para acá esta toda otra sería la tubería de impulsión o de descarga, como en los libros lo encontrarán como tubería de descarga o tubería de impulsión. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces yo coloco el nivel de referencia en el punto más bajo, ¿cierto? Y planteo la ecuación general de la energía. Entonces los subíndices 1 indican que es en la sección 1
Y el subíndice 3 quiere decir que es en la succión 3, que es donde se está bombeando el agua. Entonces, estos son los tres tipos de energía. Acá yo le añado la energía suministrada por la bomba, que es la altura dinámica de la bomba o el sistema, ¿cierto? Que es básicamente la energía que debe suministrar la bomba al sistema para impulsarla de este punto 1 al punto 2 y vencer las pérdidas. ¿Listo? Y acá le vamos a sumar que las pérdidas menores en la succión, por ejemplo, acá va a haber una pérdida en la succión, por ejemplo, ¿cierto? Va a haber una pérdida de energía tanto en la succión, ¿cierto? Una pérdida de energía en la succión tanto por la longitud de la tubería, por fricción y por accesorios. Entonces esta pérdida de energía suma. ¿Listo? Entonces pérdidas menores en la succión más pérdidas por fricción en la succión. ¿Listo? Y llegamos a este punto. De la descarga va a haber entonces las pérdidas en la fricción de esta tubería, de la impulsión, HF sub I, pérdida de fricción en la impulsión, y HM sub I es la pérdida menor en la impulsión, es decir, los codos que hay aquí, acá hay un codo, acá hay otro codo, si hay válvulas, todas las válvulas que aplican, acá habrán otras válvulas, las que les mostré, la de cortina, la de las otras válvulas para que el agua no se retenga, no se devuelva, ¿cierto? Todo eso suma, ¿cierto? Y le quita pérdidas, o sea, le quita energía, esas pérdidas le quitan energía al fluido. Listo, y ahí entonces ustedes hacen, listo, esto está, yo asumo que este en el punto 1 está estático, en el punto 3 también está estático, entonces la presión, bueno, las velocidades se hacen cero, como los mencioné ahorita, ¿cierto? Las presiones también se hacen cero porque están expuestos a la presión atmosférica, no están presurizados, están abiertos. Z1 me quedaría acá, pasaría a restar la Z3 y Z3 menos Z1 simplemente es esta diferencia de altura, que es la altura estática, que le llaman acá H sub S, minúscula, que es esta distancia entre este punto y este punto. ¿Listo? Bueno, y esa HT, este va a ser la diferencia de altura, que es la altura estática, más las pérdidas. Todo esto es pérdidas. Entonces, esta HT tiene que ser por lo menos la diferencia de altura de energía, la diferencia de altura de energía de posición, más las pérdidas de energía, ¿cierto? Entonces, listo, así es como se analiza ese tipo de problemas. ¿Listo? Entonces parte de esa ecuación como base y simplificamos la ecuación y luego hacemos las estimaciones pertinentes. Bueno, la fricción usted la pueden calcular por Hazen-Williams con una pérdida total y la de Darcy-Weisbach, que es HF es igual a F L sobre D por B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Y las pérdidas menores, si la tubería es la misma, entonces va a ser una sumatoria de K, voy a llamarle K sub M, por la velocidad al cuadrado promedio sobre 2 veces la gravedad. Entonces estos K, por ejemplo, si ustedes se inclinan por esta metodología, depende de qué es. Por ejemplo, un codo de 95 es de 0.4. Si tienen un codo, si tienen una T, van sumando y todo ese valor lo colocan acá como un coeficiente global. Te dio 10 más 5 más 2.5, 17.5. Acá iría 17.5, que sería, por ejemplo, si estuvieran estos tres accesorios, por dar un ejemplo. ¿Listo? También encontrarán lo que es
las longitudes equivalentes, que es como está en el problema del libro. Listo, en el problema del libro, lo que hay, o lo solucionan con estas pérdidas en longitud equivalente. Bueno, en muchos proyectos también he visto que lo han resuelto así, y no hay problema, también van a tener, les va a funcionar, o sea, van a tener un resultado preciso. Entonces, por ejemplo, acá tienen en cuenta si es un codo de 90 radio largo y el tubo es de 4 pulgadas, entonces la longitud equivalente es 2.1 metros. Usted coloca para el codo de radio largo es 2.1 para esa tubería de 4 pulgadas, la longitud equivalente. ¿Listo? Y así van sumando todos los dispositivos que hayan y así van a la ecuación por ejemplo, eso se llama la de Hazen y Williams. ¿Listo? Bueno, los coeficientes de rugosidad. ¿Se acuerdan que las tuberías usualmente no son del todo lisas, sino que tienen unas en las paredes, si ustedes lo ven microscópicamente, ¿cierto? Y estos son como unas irregularidades, y a esas irregularidades el promedio es lo que se le llama como rugosidad absoluta, esa distancia que hay promedio de irregularidades. Rugosidad como épsilon o como acá sub S. En los libros lo encontrarán de varias formas. Y dependiendo del material, cuando es nuevo y limpio, PVC, por ejemplo, de 0.015 milímetros, en metros va a ser muy pequeño, pero existe. ¿Listo? Las de acero son más rugosas, los que tengan. La de hierro es más rugosa, ¿cierto? Tiene más espesor de esta rugosidad, o ese espesor de las irregularidades es mayor. ¿Listo? Bueno, la potencia de la bomba, como ya hemos visto, esta la deducimos o se dedujo en el libro a partir de esta ecuación, ¿cierto? Haciendo las simplificaciones requeridas para este caso concreto. Y la potencia, recuerden que la potencia es 1 sobre la eficiencia por el peso específico por el caudal por el HT. Y eso usualmente, bueno, eso tiene unas unidades, ¿cierto? En las que ustedes les debe dar. ¿Listo? Entonces ustedes pueden hacer el análisis de unidades y ya deben manejar esa parte Entonces el peso específico ustedes lo pueden leer en función de la temperatura y también la densidad en función de la temperatura. Entonces recuerden que densidad por gravedad es este mismo peso específico. ¿Listo? Entonces así se calcula la potencia de la bomba. Lo otro sería la curva de la bomba. Entonces la curva de la bomba es por el fabricante, es esta parábola, y la del sistema es esta. Entonces pueden hacer con condiciones de nivel mínimo y condiciones de nivel máximo, y donde se superpongan, donde se crucen las dos curvas, esos son los puntos de operación, a caudal mínimo y a caudal máximo. O sea, hay ecuaciones que no van a tener un solo punto de operación. Si ustedes van a hacerlo con un solo punto, listo. Con un caudal promedio, entonces ustedes van a determinar el punto de operación aquí. ¿Listo? Entonces, listo. Bueno, estas son curvas características. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. No nos da tiempo Pensé que nos daba tiempo de analizar el ejercicio, pero bueno, ya será para la próxima clase. Y listo, entonces la próxima clase no nos da el tiempo. No nos da tiempo ahora. Entonces, creo que nos vemos hasta aquí. Tengo clase ahorita a las 3. Pensé que en una clase se acaba todo, pero no. Listo, entonces dejemos hasta aquí. No sé si tengan dudas. Quedamos por curvas características. Entonces la próxima clase. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Acá han Por el escrito en el momento chat. no, profesor. No, profe, Listo, acá he visto en el chat.
Más tarde apenas me puedo conectar porque no importa, entonces se colocan al día con las grabaciones. Y listo, bueno, la próxima clase analizamos el ejercicio y les menciono algo sobre un proyecto que les voy a dejar para la parte de acueducto, que es sobre un tanque, que fue lo que explicó un compañero. Y pues yo les dejaré entonces el material para que ustedes vayan trabajando. Listo, muchachos, entonces nos vemos. ¿Cuándo es que nos volvemos a ver? El lunes de la otra semana. El lunes, ¿verdad? Porque este lunes fue festivo. Listo, entonces el lunes nos vemos. Si quieren, vayan viendo el ejercicio que están en López Cuaya para que vengan con más inquietudes. Y listo. Entonces, nos vemos la próxima clase. No sé si tengan algo que comentar.